Poco más Noticias 24. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, manifestó su preocupación por la bacteria Streptococcus pyogenes, que podría agravar e incluso causar la muerte en pacientes con influenza. Ahora, ¿cómo se contagia esta bacteria? ¿Qué síntomas puede presentar? ¿Cuáles son las prevenciones? Para despejar estas dudas, estamos en contacto con el doctor Ignacio Silva, infectólogo y académico de la Universidad de Santiago. Doctor, muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo le va? Hola Nicolás, muy bien. ¿Y tú cómo estás? A ver, cuéntenos un poquito, para empezar, en términos de información que es súper relevante, ¿de qué se trata esta bacteria? Bueno, el Streptococcus pyogenes es una bacteria que es conocida desde hace mucho tiempo. La bacteria que causa, por ejemplo, la amigdalitis bacteriana o purulenta, que se ve mucho en niños, en adolescentes sobre todo. También puede causar algunas infecciones en la piel, que son infecciones habitualmente bien agresivas, que pueden afectar incluso los músculos, tendones, etcétera. Y como te digo, es una bacteria que causa infecciones bien conocidas y que tiene un tratamiento específico. O sea, lo que quiero aclarar es que no es algo nuevo, ni es una situación novedosa desde el punto de vista de las enfermedades que genera. Ujú. Ahora, ¿por qué puede desarrollar síntomas tan graves que incluso lamentablemente han terminado con el fallecimiento de algunos pacientes? Claro, lo que se ha visto ya desde hace un par de años es que las infecciones por este estreptococo han aumentado y han aumentado también no solo en frecuencia, sino que en severidad. Se identificó que hay una cepa específica de esta bacteria que es un poco más virulenta, más agresiva y que se asocia a cuadros con mayor probabilidad de cuadros graves y de fallecer. Y en particular lo que se ha visto ahora es su asociación con cuadros de influenza grave. Entonces, en el fondo lo que pasa acá es que se juntan dos enfermedades que son potencialmente graves Ujú. y esta bacteria viene a complicar aún más una situación que ya estaba crítica a propósito de la influenza y Sí. estos casos que lamentablemente fallecieron fueron por esta coinfección que se llama, cuando tenemos dos microorganismos juntos y que uno agrava al otro en el fondo. Doctor, para entenderlo, esto tiene que ver en términos de cómo el sistema inmunológico queda con la influenza debilitado y luego con esta coinfección de la bacteria puede generarse una situación muy grave. Claro, en parte sí. O sea, además del sistema inmunológico, que por cierto tiene un rol importante en el desarrollo de la enfermedad, también en el fondo toda la energía del cuerpo se está gastando en ese momento en combatir el virus Claro. y se agrega una infección por esta otra bacteria que también es agresiva en sí misma, ¿ya? O sea, cada una por sí sola produce cuadros graves, así que juntas, por supuesto, que pasa lo que lamentablemente hemos visto en estos casos que han salido últimamente. Ahora, con respecto a este estreptococo, ¿cuáles son los síntomas que va generando? En la infección habitual genera, como comentaba antes Nicolás, esta amigdalitis purulenta, que es una ¿Ya? amigdalitis con harto dolor, con fiebre elevada y que al examinar la garganta se ven estas placas amarillentas de pus, que es bien ¿Qué característica hace la y diferencia que con se respecto a maneja. la influenza, no? Sí, claro, porque Ahí la está. influenza es un cuadro gripal que genera más que. En el cuadro de la amigdalitis por estreptococo es bien focalizado, es dolor de garganta y fiebre y Ya. compromiso general, pero rara vez se acompaña, por ejemplo, de tos o de mucosidad. En cambio, la influenza es un cuadro gripal que además del dolor de garganta se acompaña de este como compromiso del estado general, tos seca, producción de moco, etcétera. Es como un cuadro bien más asociado como al resfrío y la amigdalitis es bien focalizada en la garganta. Ujú. ¿Cuáles son los tratamientos o el tratamiento para esta bacteria, doctor Silva? La bacteria, a diferencia de los virus, las bacterias se tratan con antibióticos, para Claro. los virus no. Entonces, en el caso de la amigdalitis o de las infecciones graves en la piel por estreptococo, se manejan con antibióticos. Afortunadamente, es una bacteria que es bien sensible a los antibióticos y que se puede tratar con amoxicilina o penicilina, que son antibióticos bien sencillos. El problema es que muchas veces el estreptococo genera una condición que se llama shock tóxico. La bacteria genera unas toxinas que no se combaten con los antibióticos en el fondo, sino que con medidas de soporte que se dan en la unidad de cuidado intensivo, con algunas terapias específicas, pero solo en estos casos de mayor gravedad. Entonces aquí el mensaje sobre todo es, en caso de que, por ejemplo, se tenga una amigdalitis, se consulta, se toman los medicamentos habituales y no hay una buena respuesta y los niños sobre todo se Ujú. ven que empeoran rápidamente, eso es un momento de una indicación de consultar al servicio de Ya. urgencia. ¿Cuánto es el tiempo que uno tiene que esperar, doctor, para ver efectivamente si uno tiene que ir a consultar?
Normalmente en un cuadro de gripal, en 3 días ya se ve una mejora evidente. Algunos de estos casos que han fallecido han sido casos de rápida evolución, en 24, 48 horas, pero en el fondo lo que se ve es que la persona empeora sus síntomas. Y eso no es normal, o sea, uno espera que en 3 días se estabilice y mejore, pero si uno ve un empeoramiento de los síntomas, o los niños sobre todo que se ponen más irritables o inapetentes, además de la fiebre que es incontrolable, hay que consultar rápidamente. Ujú. Ahora, en ese panorama, usted lo explicaba muy bien, hay una coinfección, hay un virus y al mismo tiempo una bacteria, y eso es lo preocupante, y lo mencionaba durante el día también la ministra de Salud, Jimena Aguilera. En ese sentido se ha hecho el llamado y se ha reforzado ante estos casos el llamado a vacunarse contra la influenza, que uno entiende que es contra la influenza, no contra este estreptococo, pero me imagino que hay un círculo virtuoso, digamos, si se vacuna uno con la influenza, si es que llegara a tener esta confección. Justamente, Nicolás, por lo que conversábamos antes, en estos casos lo que se ve es que el estreptococo se suma a la gravedad de la influenza. Si estamos vacunados contra la influenza, sobre todo los grupos de riesgo, donde están los niños, esa probabilidad de tener un cuadro grave por influenza disminuye significativamente, para eso justamente es la vacuna. Entonces, estos niños, si se coinfectan con el estreptococo, va a primar el cuadro del estreptococo y no se va a sumar a la gravedad de la influenza. Si estamos vacunados contra la influenza, en el fondo priorizamos una sola infección. No es que nos sirva para protegernos contra el estreptococo, sino que evitamos que haya esta coinfección y esta situación de doble gravedad, ¿ya? Y nos protegemos contra la influenza grave y tenemos tratamiento antibiótico para el estreptococo. Doctor Silva, en el panorama general y con la experiencia que usted tiene, que va viendo también con sus colegas y en los centros asistenciales, ¿cómo se está dando el tema de los virus respiratorios con una prevalencia de influencia y con esta dificultad que se va sumando, digamos, que hay una bacteria que puede generar un cuadro bastante más grave, digamos? Claro, es una situación preocupante porque más encima nos encontramos en una situación de aparentemente llegando al pic de la circulación de influenza, y por lo tanto la ocupación de cama está al límite, estamos bien estresados en términos de las atenciones de urgencia, y esta coinfección o esta situación con el estreptococo le otorga una complejidad más al ya estresado sistema. Afortunadamente, la respuesta en términos de disponibilidad de camas, de tratamiento, de recursos humanos, ha sido óptima, en el sentido de que no ha faltado camas, no ha faltado personal para atender estas camas, y hemos podido dar respuesta a una situación que lamentablemente muchas veces no tiene un tratamiento específico. O sea, en estos casos que han fallecido, muchos han sido ofreciéndole el mejor cuidado disponible, o sea, pacientes en UCI con todo el tratamiento y fallecen de igual manera. Eso habla más de la gravedad de la enfermedad, más que a una falta de respuesta de la red. Ujú. Ahora, hablamos de esta coinfección, virus y bacteria. Estoy pensando también en el resto de los virus estacionales, ¿cómo se llama? Virus respiratorios. Por ejemplo, el virus sincicial. En algún minuto se proyecta, vamos a pasar el pic de influenza, tendrá a bajar y puede, siempre dentro de las proyecciones, digamos, aparecer, por ejemplo, un sincicial con más fuerza. También me imagino que la preocupación en términos de que haya una coinfección con este virus en particular. Sí, Nicolás, mira, en este caso el VRS habitualmente no acompaña a la influenza al mismo tiempo. O sea, coinfecciones entre VRS e influenza no se ven, pero Claro. sí, como tú bien decías, es de esperar que en la medida que empiecen a bajar los casos de influenza, como ya estamos viendo en gran parte del país, empiecen a aumentar otros virus. Y dentro de eso, el virus sincicial, y eso es algo que ya se está viendo. O sea, ya tenemos un aumento en la presencia de virus sincicial. Y por eso apostamos a que con la cobertura que tenemos con este anticuerpo monoclonal, el nirsevimab, que ayuda justamente a proteger a estos niños contra la infección grave por VRS, es que podamos ver un aumento en el virus sincicial, pero no un aumento en las Claro. hospitalizaciones, como vimos Se, el año pasado. se aplica, perdón, doctor, el mismo principio que comentábamos con respecto a la influencia, el llamado y reforzar el llamado a vacunarse ante este otro elemento que se suma, que es el estreptococo. Con el VRS, con el sincicial, tenemos en este caso, para los menores de 6 meses, el nirsevimab, y se aplica la misma lógica, ¿no? Justamente, en el caso ahora, cuando baje la influenza y aumenta el sincicial, si es que seguimos teniendo, y es muy probable que así sea, estreptococo dando vuelta, va a pasar la misma situación de coinfecciones entre VRS en esta oportunidad y estreptococo, y por lo tanto, como bien dice, se aplica el mismo principio de que las personas, los niños que estén inmunizados contra el VRS con este anticuerpo monoclonal, van a tener menos probabilidades
de tener un cuadro grave en donde se junten las dos enfermedades. Y ahí reforzar, Nicolás, por favor, el espacio solamente porque Sí, por se supuesto. habla mucho de los 6 meses, y porque así se anunció inicialmente, pero el concepto es de aquellos que nacieron a partir del 1 de octubre del 2023, que hoy día ya tienen más de 6 meses. Y hay muchos de ellos que, como se quedan con este concepto de los 6 meses, Sí. no están yendo a inmunizarse. Se ha logrado ya más de un 80% de cobertura en los lactantes, que es muy bueno, pero lo óptimo es llegar a sobre un 90%. Y ese cachito, ese porcentaje es el más difícil de alcanzar, y por eso es importante este llamado como ampliar a la población que está beneficiada por este fármaco. Claro, no quedarse solamente con los 6 meses, muy importante ese detalle, sino el nacimiento del lactante a partir de octubre, del 1 de octubre. Así es. Claro, así es. ahí ya están justamente posibilitados para poder suministrarle este anticuerpo monoclonal, como usted mencionaba, doctor. Estaba pensando también en las medidas de prevención. Me concentro en el estreptococo, que estamos también aprendiendo sobre este. Obviamente seguimos recomendando y la prevención, vacuna para influenza también, eventualmente para el VRS, pero hay otras medidas. Con estreptococo le hago la pregunta, se me pasaba. ¿Cómo se puede uno infectar del estreptococo? ¿Cómo puede llegar a uno? Sí, afortunadamente en términos de comunicación, las medidas son muy similares. El estreptococo vive en la vía aérea superior, en la faringe, en la garganta de las personas, sobre todo en niños y adolescentes, en algún porcentaje de adultos también, sin generar problemas. ¿Ya? Es lo que se llama un portador de la bacteria. Esos portadores pueden transmitirla a otras personas a través de las secreciones respiratorias, igual que los virus respiratorios. La gran diferencia es que un virus es más fácil de contagiar. O sea, si yo estornudo, estoy resfriado y estornudo al lado de una persona, es muy probable que esa persona se contagie. En cambio, el estreptococo es más difícil que pase de persona a persona. Pero de igual manera puede pasar así, y también por el contacto a través de las manos y el contacto directo, y por eso las medidas de prevención son las mismas. El lavado de manos, como ya bien lo hemos hablado desde la pandemia, y las medidas de higiene respiratoria, que son básicamente cuando yo toso, estornudo, me tengo que tapar la nariz y la boca con el pliegue del codo o con un pañuelito desechable, y después lavarme las manos. Y si estoy enfermo, usar mascarilla para no exponer a otras personas. Son como medidas bien conocidas ya, y afortunadamente se aplican también para el estreptococo. Doctor Ignacio Silva, como siempre, muchas gracias por su tiempo y conversar con nosotros en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Gracias a ti, Nicolás, igualmente. Hasta luego, Chao. gracias.